Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Hoy les voy a hablar de un tema que está muy de actualidad y es la revolución educativa. Este tema de la revolución educativa va unido a la intención de atajar el fracaso escolar y también la falta de motivación de los estudiantes, especialmente en secundaria, y es un tema que da para escribir un libro o varios libros, porque considero que es un tema muy complejo, muy denso, en el que habría que analizar muchísimos elementos, muchísimos factores que intervienen, y considero que no solamente es la forma de dar clase, o sea, pasar de dar clases magistrales a pasar a dar clases, a impartir clases de una forma más activa, más dinámica, en las que los alumnos sean los sujetos de su propio autoaprendizaje, guiados por los profesores. Esto, teóricamente, está muy bien y en la práctica se puede realizar en cierta medida. Pero, a mi juicio, la desmotivación de una parte de los estudiantes no es porque no se atienda adecuadamente, por ejemplo, a los alumnos con necesidades educativas especiales, ni tampoco que no se atienda correctamente a los alumnos de altas capacidades. Al contrario, se los atiende muy bien en los centros educativos, se les pueden dar más contenidos, se les da más apoyo, más refuerzo, etcétera. Lo que sucede es que también habría que tener en consideración que existen causas de tipo social que pueden ser analizadas y que influyen en el bajo rendimiento, en el fracaso escolar y también en la desmotivación de los estudiantes. ¿Cuáles son estas causas? Principalmente que la cultura del esfuerzo, que señalaba la ley educativa, diríamos que en gran medida ha desaparecido. No del todo, afortunadamente, pero en buena medida creo que sí. Lo dicen los sociólogos, lo dicen los expertos, etcétera. También otra causa es que vivimos una sociedad consumista, relativista, que va relacionada con lo anterior y que, por tanto, se considera que todo el aprendizaje se tiene que conseguir de una forma muy rápida, prácticamente instantánea, sin esfuerzo, sin dedicación, casi sin atención, etcétera. Entonces, claro, romper este tipo de estereotipos, de falsas ideas, es algo que es costoso. No cabe duda que las herramientas tecnológicas de aprendizaje son muy interesantes, se les puede sacar mucho rendimiento, por supuesto, yo soy el primero en reconocerlo, pero también hay que tener en cuenta que la incorporación de la tecnología en el aprendizaje, bien sea tablets, móviles, ordenadores, etcétera, se está realizando ya poco a poco y debe ser algo progresivo y según las situaciones, los niveles educativos, etcétera. No cabe duda que está bien lo de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento y su uso debe ser impulsado. Pero una desaparición absoluta de las clases magistrales de una forma total pues me parece excesivo, porque también la cuestión que se suscita o que se plantea es que muchos alumnos o muchos estudiantes no saben ser autónomos y eso es un proceso de aprendizaje que requiere meses, años, cursos enteros y por supuesto que hay que intentar que sean más autónomos en el aprendizaje y eso se consigue en parte usando medios tecnológicos, eso nadie lo pone en duda, pero diríamos que hay que realizar también, creo, un proceso de ensayo y error, de comprobación de resultados y no pensar que es una cosa que va a suceder de una forma prácticamente automática. Puede parecer bien que en determinadas clases o determinados niveles, alumnos, por ejemplo, de 17 años o de 18, pues puedan ser más autónomos, por ejemplo, y que cojan los iPad y comiencen en trabajos de grupos de 3 y que elaboren cómics o elaboren vídeos tutoriales o elaboren libros digitales en clase y que trabajen a través de proyectos. Esto sería un aprendizaje colaborativo, constructivo y que puede estar muy bien en algunos casos, en algunos grupos, en algunos centros y de una forma gradual ir incorporando este tipo de planteamientos. Eso me parece estupendo, pero diríamos que eso requiere un proceso de años y años hasta que se vayan configurando estrategias de aprendizaje ya que esté comprobada, estas estrategias que estén comprobadas en cuanto a su utilidad, a sus resultados y saber implantarlas adecuadamente en los centros educativos. Parece ser que esta es la intención que existe a nivel educativo, pero yo creo que es un proceso que va a ser bastante largo en el tiempo, porque
Es verdad que pensar que llegar a la información y aprender a utilizarla es algo esencial para cualquier estudiante y que esto se consigue en buena medida gracias a los medios tecnológicos, al ordenador, a los iPads, a los móviles, etcétera. eh, no cabe duda que esto es algo positivo en sí mismo, pero eh, partimos ya de unos supuestos que a veces no siempre se cumplen. Por ejemplo, el tener que buscar la información supuestamente va a hacer que los alumnos o los estudiantes estén más pendientes de su tarea, de su trabajo, de su actividad. Pero esto no sucede siempre. Otra idea es que el alumnado, partiendo de una idea o necesidad, sea capaz de llevar a cabo toda la fase de investigación, diseño y producción. Esto es lograble o conseguible probablemente en muchos casos, pero requiere pues una tarea de ayuda por parte de los profesores tremenda en muchos casos, en otros no. Entonces todo este tipo de cuestiones dan para escribir un libro o varios, y entonces diríamos que habría que analizarlos con más rigor, y me parece bien que se puedan hacer experiencias piloto en centros educativos para ver cómo funciona este nuevo tipo de enseñanza, no magistral, sino simplemente colaborativa, constructiva, dinámica y basada sobre todo en los medios tecnológicos. Pero también considero que habría que repensar, reflexionar y analizar y comprobar los resultados de este nuevo procedimiento de enseñanza, que en principio es positivo, nadie lo duda, pero yo creo que requiere años todavía de análisis, de comprobaciones y de estudio. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo.